Seguro que más de una vez hemos presenciado una de esas conversaciones en las que chocan dos idiomas. Es una experiencia súper común, casi universal, pero que esconde una complejidad que a menudo se nos escapa. Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno a desentrañar qué ocurre en esos momentos. Para que nos hagamos una idea, vamos a imaginarnos una escena. Estamos en un mercado bullicioso de Bolivia. Una vendedora, con toda su amabilidad, se dirige a un cliente en quechua ofreciéndole papas. Una interacción, en principio, muy normal y cercana. Pero la respuesta llega de repente en castellano, y no es solo confusión lo que se percibe, hay también un punto de impaciencia. La conexión se ha roto. Ya no es que no se entiendan las palabras, es que los mundos lingüísticos no están en la misma sintonía. Y aquí es donde la tensión sube de nivel, porque la exigencia del cliente ya nos revela que esto no es un simple malentendido. No, esto es una cuestión de expectativas, de poder y del lugar que se le da a cada lengua en el espacio público. Este pequeño encontronazo es, en realidad, un ejemplo perfecto de lo que la sociolingüística llama lenguas en contacto. O sea, el estudio de qué pasa cuando los idiomas no viven en burbujas, aislados, sino que conviven, chocan y, de hecho, se transforman unos a otras. Y que nadie piense que esto es un fenómeno raro, ¿eh? Es la realidad del día a día para millones de personas. Pensemos en Bolivia, por ejemplo, donde conviven el castellano, el quechua, el aymara. Una persona puede usar el quechua en casa con la familia y el castellano en la escuela. Pues eso, justo eso, es el contacto lingüístico en acción. Vale, para entender de verdad qué está pasando en esa escena, hay que desmontarla un poco. ¿Qué reglas invisibles están funcionando ahí? ¿Por qué la conversación se fue por ese camino? La respuesta, como veremos, está en varios conceptos clave que lo explican todo. Vamos a desglosar estas dinámicas que están en juego, y podemos empezar, como no, por la más evidente de todas. El bilingüismo, básicamente, es la capacidad de usar dos idiomas. En la escena del mercado, vemos que tanto la vendedora como el cliente muestran algún grado de bilingüismo, aunque claro, su soltura y sobre todo su disposición a usar ambas lenguas es muy, muy diferente. Pero ojo, y esto es fundamental, que dos lenguas coexistan no significa que se valoren de la misma manera. A menudo hay una jerarquía invisible entre ellas. Y aquí entra un concepto clave, la diglosia. Esto describe una situación en la que una lengua, que se considera alta, se usa en contextos formales, la escuela, el gobierno, los documentos, mientras que la otra, la baja, se queda para el ámbito familiar, para la casa. La exigencia del cliente de usar el castellano en la ciudad porque lo percibe como superior es un ejemplo del libro de esta dinámica de poder. Si escuchamos de nuevo a la vendedora, hay un detalle muy interesante. En un momento, cuando intenta hablar en castellano, dice esta frase. La estructura tiene algo peculiar, ¿verdad? Lo que a primera vista podría parecer un error gramatical es en realidad un fenómeno fascinante llamado interferencia. La estructura de su lengua materna, el quechua, está influyendo en cómo construye la frase en castellano. No es un fallo, para nada. Es la prueba de que su cerebro está gestionando dos sistemas lingüísticos a la vez. Aquí está lo crucial. Esto va mucho más allá de la gramática. Esa demanda de hablar bien es, en el fondo, una muestra de la presión social y del prestigio que se le da a una lengua por encima de otra. Y claro, las consecuencias de devaluar una lengua son graves. Genera vergüenza en sus hablantes, como le pasa a la vendedora, que baja la mirada, y puede llevar a la discriminación. Con el tiempo, esta presión puede hacer que las familias dejen de enseñar esa lengua a sus hijos, lo que pone en peligro su propia supervivencia. Todo esto nos lleva a una pregunta importantísima. ¿Estamos viendo cómo las lenguas simplemente evolucionan, algo que es natural, o estamos presenciando cómo desaparecen por culpa de la presión social? Es que es fundamental no confundir dos procesos. Por un lado, el cambio lingüístico, que es natural. Todas las lenguas vivas cambian, evolucionan. Pero otra cosa muy distinta es el desplazamiento, que ocurre cuando una lengua es reemplazada por otra por presiones sociales. Y esto ya no es solo una pérdida de palabras, es una pérdida de cultura, de identidad. Si volvemos a pensar en la vendedora del mercado, su experiencia representa el coste humano de ese desplazamiento. Ese intento de cambiar al castellano bajo presión y ver cómo su lengua materna es invalidada simboliza la exclusión y el riesgo de volverse invisible en su propio entorno. Y como decíamos, estas dinámicas de poder y prestigio no son exclusivas de un mercado boliviano, están pasando en todas partes, en nuestras ciudades, en las escuelas y a veces incluso dentro de nuestras propias familias. Este es un buen momento para pararse a pensar. ¿Qué idiomas se escuchan en nuestro entorno más cercano? ¿Cuáles se usan y en qué situaciones? Son preguntas sencillas, pero que abren la puerta a un análisis muy revelador.
Un ejercicio muy útil es intentar trazar una especie de mapa sociolingüístico personal. Simplemente consiste en identificar qué lenguas se usan en los diferentes ámbitos de la vida, en casa, en el trabajo, con los amigos, y analizar si hay alguna jerarquía entre ellas. Este simple acto de observación ya es un primer paso para ser conscientes de todo esto. Al final, la conclusión principal es muy clara. La diversidad lingüística es una riqueza, no un problema. Entender estas dinámicas de poder es el primer paso para prevenir la discriminación y valorar cada lengua por lo que es, un vehículo de cultura, de historia y de identidad. Y es que, al final, una lengua no es solo un conjunto de palabras y reglas, es una forma de ver el mundo, de sentir, de conectar. La lengua no solo se habla, se vive.